Buenas, bienvenidos nuevamente a una nueva videoguía en la que vamos a tratar movimiento en una dimensión. Nuevamente les habla Javier Saavedra, profesor del curso de Introducción a la Física, Paralelo 4. Y nuevamente me ha colaborado Jan Baez en la producción de esta videoguía. Así que vamos adelante. El movimiento en una dimensión eh, fundamentalmente se trata de describir movimiento. Ninguna sorpresa ahí. La diferencia es de que necesitamos dos definiciones, dos palabras que usualmente significan lo mismo para describir cosas diferentes. Y esas dos cosas diferentes es la diferencia entre el punto inicial y el punto final de un movimiento y cuán largo tuvo que ser el movimiento desde principio a fin. Y hemos decidido usar las palabras desplazamiento y trayectoria para describir eh, cada una de estas cantidades. Y el desplazamiento en física es la diferencia vectorial entre el, la posición final y la posición inicial. Y el hecho de que estemos en una dimensión no significa que no hayan vectores. La, la diferencia es de que los vectores, en lugar de ser descritos como un par ordenado en dos dimensiones, ahora son cantidades que son o positivas o negativas. Y tienen todos una sola dirección. Y mientras la trayectoria, como ya había nombrado, es el largo total de el movimiento. Como pueden ver ahí en la figura que está debajo del cuadro de trayectoria, la ruta que está marcada en azul y que dice distancia, que estamos usando como trayectoria, es el largo total de esa línea azul es la trayectoria, mientras que el desplazamiento es solamente la diferencia vectorial entre A y B. Naturalmente, también tenemos que agregar los conceptos de velocidad y rapidez. Estos salen derechamente de las definiciones de velocidad y trayectoria. La velocidad es el desplazamiento dividido en el tiempo. Eso quiere decir cuánto incrementa o disminuye el desplazamiento a través del tiempo. Mientras que la rapidez, que de vez en cuando la van a encontrar como también como v o con otras o con otros símbolos. Aquí, para evitar la ambigüedad, he decidido usar la letra S por la palabra speed, que es rapidez en inglés. Volviendo, la rapidez es el aumento, el incremento o la disminución de la trayectoria en el tiempo. Así que si es que uno va y vuelve de un viaje de un movimiento el cual comprende 3 cuadras, la velocidad cuando uno llega al punto de máxima distancia, a esas primeras 3 cuadras, va a tener una velocidad no nula. Mientras que si uno vuelve, completa la ida y vuelta de esas 3 cuadras, a la vuelta se va a tener velocidad cero. Mientras que la rapidez van a ser esas 6 cuadras que comprenden la ruta completa dividido por el tiempo que se tomó en eh, recorrer esas 6 cuadras. Ahora,
La ecuación de tenemos dos tipos de movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme, que es el MRU, y esta es su ecuación de movimiento, la cual dice que la posición en el tiempo es igual a la posición inicial, que se mide en longitud, más la velocidad por paréntesis el tiempo menos tiempo inicial. Esta es la ecuación más general que podemos usar para movimientos rectilíneos uniformes. Que es un movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento cuya velocidad es constante. El punto empieza en una posición inicial definida, ya sea el mismo origen o otra, y se desplaza la misma cantidad cada segundo. Bien, por otro lado tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es un movimiento también en una sola dirección, el cual está definido porque tiene una aceleración constante. La aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. La ecuación de movimiento que tenemos aquí nos dice de que la posición en el tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por paréntesis tiempo menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Y la segunda ecuación que define este movimiento es la ecuación de velocidad, que es una variación de la definición de la aceleración, la cual nos dice de que la velocidad en el tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Probablemente ya lo hayan visto en los PowerPoints de la clase, pero lo que tienen que saber es que existe esta relación para los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, los cuales nos dan esta relación, en la cual relaciona el desplazamiento, la aceleración y las velocidades iniciales y finales sin necesidad de recurrir al tiempo. Aquí está escrito de dos maneras, escrito como una diferencia entre velocidades iniciales y finales, o más bien sus cuadrados, eso siendo igualado a una diferencia en posición por la aceleración. Y más abajo está escrito como una diferencia entre la posición en el tiempo con la posición inicial versus los cuadrados de la velocidad en el tiempo y la velocidad inicial. Ahora, no todos los movimientos van a ser movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o rectilíneos uniformes. La mayoría de los movimientos reales se pueden aproximar bien, pero no son técnicamente movimientos como los que habíamos descrito. Pero podemos analizar movimientos que estén compuestos de estos dos movimientos, que son el movimiento rectilíneo uniformemente, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y eso es mediante las gráficas de movimiento. Aquí tenemos una gráfica de posición versus tiempo y podemos ver de que hay un tramo en el cual avanza bastante en un poco lapso de tiempo. Hay otro en el que no avanza tanto en un lapso de tiempo más bien más extendido, un lapso en el que la posición no cambia y hay un lapso en el que su posición de hecho disminuye. Y aquí tenemos un gráfico, pero esta vez de velocidad versus tiempo, el cual primero tenemos un tramo en el que la velocidad no cambia, después uno en el que la velocidad aumenta, otro en la que disminuye, otro en la que es constante,
y otro en la que disminuye gradualmente hasta ser cero. Estos gráficos no solamente nos dicen los cambios de velocidad o los cambios de posición, podemos extraer datos los cuales nos pueden permitir resolver problemas relacionados con estos gráficos. Y eso se puede lograr analizando sus pendientes, primero que nada. En una gráfica de posición versus tiempo, en eso se tienen que fijar de que esté en el eje Y la posición y en el eje X el tiempo. Nos podemos fijar de que la pendiente de las rectas que podamos encontrar nos pueden decir la velocidad. Eso quiere decir de que nosotros podemos agarrar una recta, aunque esté en un segmento aislado, y podemos contar su diferencia en Y y dividirla por su diferencia en X y encontrar la magnitud de la velocidad. Y podemos ver cuál es el signo, si es que la recta está apuntando hacia arriba o si está apuntando hacia abajo. Y nos podemos dar cuenta si es que cuál es la velocidad mirando la altura en una gráfica de velocidad versus tiempo. Y eso es para un gráfico así, eso es para movimientos de movimiento rectilíneo uniforme. Si ustedes ven esto, si ustedes ven rectas con inclinación en una gráfica de posición versus tiempo, ustedes van a saber de que en este tramo hay movimiento rectilíneo uniforme. Si ustedes ven este tipo de gráficos, una recta horizontal con un valor predeterminado en una gráfica de velocidad versus tiempo, ustedes van a saber de que también en este tramo hay movimiento rectilíneo uniforme. Y una vez hayan obtenido la velocidad a través de la pendiente, ustedes lo pueden ingresar en la ecuación de la recta y por lo tanto conseguir la ecuación de movimiento para ese tramo. No olviden de que aquí es delta t. Tienen que hacer una diferencia entre el tiempo t arbitrario y el tiempo inicial, o sea, donde empieza este movimiento. Porque dado que las gráficas van a ser compuestas, van a haber tramos en los que este movimiento va a empezar y va a terminar y va a cambiar de movimiento. Ahora, la otra forma en la que podemos encontrar información es con los gráficos de velocidad versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme, mirando las áreas que cubren estos. El área descrita por un movimiento rectilíneo uniforme, eso quiere decir el área entre que empieza el movimiento y termina el movimiento. Sí, entre que empieza el movimiento y termina el movimiento. Y la altura aquí van a ser desplazamientos positivos, porque la multiplicación de estos es equivalente a una diferencia de desplazamiento. Pero hay que tener cuidado, porque las áreas descritas por velocidades negativas restan desplazamiento. Para la trayectoria, esta consideración no es importante, dado de que la trayectoria es la suma total, es el largo total del movimiento, pero cuando se trata de desplazamiento, las áreas que estén por encima del eje X van a ser positivas y las áreas que estén debajo del eje X van a ser negativas. Ahora, estas mismas gráficas, pero en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nos pueden decir otra cosa. La aceleración, cuando tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo, cuando nosotros veamos una recta inclinada, podemos obtener la pendiente de esa recta inclinada y esa recta inclinada nos va a dar
la aceleración. Esta aceleración la podemos usar para describir la velocidad en el tiempo para este movimiento. Y similarmente, similarmente al movimiento anterior, pero en este caso mirando las aceleraciones, los gráficos de aceleración versus tiempo nos pueden decir si es que la aceleración es positiva o negativa, pero también nos pueden decir las diferencias de velocidades si es que vemos las áreas rectangulares, porque el área en un gráfico de aceleración, tenga cuidado, el área para un gráfico de aceleración versus tiempo es la velocidad. Cuando el gráfico es de velocidad versus tiempo, el área es el desplazamiento. Hay que tener cuidado con los tipos de gráficas que nos dan. Hay que fijarse si es que la cantidad que está en el eje Y es posición, velocidad o aceleración. Similarmente, con el ejemplo anterior de las áreas por sobre el eje X van a ser positivas y las áreas que van a estar por debajo del eje X van a ser negativas. En el caso de un gráfico de posición, versus tiempo para movimiento rectilíneo uniforme, solo podemos darnos cuenta de unas pocas cosas, que es si es que la curva va incrementando rápidamente en el eje X, hacia Y positivo, o si es que la curva está disminuyendo gradualmente su crecimiento en el eje Y positivo. Y con esto podemos ver si es que la aceleración es positiva o negativa. Bien, primero partamos por nuestra ecuación general para la velocidad en el tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, tenemos que asumir el ejercicio nos dio a asumir de que empezaba en el reposo, así que su velocidad inicial es 0 y su aceleración en el intervalo desde 0 a 5 segundos es de 2 metros segundo cuadrado. Eso nos quiere decir de que la función de velocidad en el intervalo entre 0 y 5 segundos es 2t. Si la graficamos, tenemos que el gráfico se extiende como una recta que llega hasta 10 metros segundo cuadrado al momento de los 5 segundos. Nuevamente volvemos a requerir la ecuación de velocidad en el tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, este intervalo lo vamos a conectar con el intervalo anterior. Lo bueno es que, dado que la aceleración es 0, cambia de movimiento a un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que tiene velocidad constante y esa velocidad constante es la última que tuvo el móvil en el momento de que empieza este nuevo intervalo, que es de 5 a 15 segundos. Eso quiere decir de que la velocidad entre 5 y 15 segundos es 10 metros por segundo. Y eso se manifiesta como una recta horizontal, la cual empieza en el momento que la anterior terminaba. Siguiendo,
Ahora nos vemos forzados a, bueno, más bien necesitamos la ecuación de velocidad para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la cual está descrita con tiempo inicial. Porque ahora estamos en un intervalo en el cual la aceleración es menos 2 metros segundo cuadrado. Y entonces, como esta función debe tener continuidad, partimos desde, tiene velocidad inicial, la última velocidad que tuvo en el intervalo anterior, y esa es la misma que la velocidad constante que tuvo en el intervalo anterior, porque claramente la velocidad no cambió hasta el momento que estamos analizando ahora mismo. Entonces, la función queda 10 menos 2 por t menos 15. 15 siendo el tiempo inicial para este nuevo movimiento con aceleración menos 2 metros segundo cuadrado. Y esto se manifiesta como una recta que baja desde 10 metros segundo cuadrado hasta menos 10 metros segundo cuadrado. Luego vamos a usar la misma ecuación, pero nuevamente tenemos un intervalo en el cual la aceleración es 0. Así que la velocidad es la última que tuvo en el intervalo anterior, y eso es menos 10 metros segundo cuadrado. Y nos queda con un intervalo el cual la velocidad es constante. Y ese valor constante es menos 10 metros segundo cuadrado. Esto se manifiesta como la recta morada que acaba de aparecer a la derecha de justo donde termina la recta verde. Luego vamos a revisitar nuevamente la ecuación de velocidad en el tiempo con tiempo inicial para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y entramos al último intervalo de este movimiento, que tiene también 2 metros segundo cuadrado positivo, igual que el primer intervalo. Pero la velocidad inicial naturalmente es la que tenía el intervalo anterior, así que tenemos que esta es la función de el último intervalo, y nos queda con esta última recta negra que está ahora presente en el gráfico. Y ese sería el primer ítem, o más bien subítem de este problema. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente subítem. Tenemos que calcular el desplazamiento desde 0 a 20 segundos. Ahora vamos a marcar las áreas que está abajo de la curva entre el intervalo de 0 a 20 segundos. Y se nos forman dos triángulos y un rectángulo. Dado de que el gráfico es de velocidad versus tiempo, la multiplicación de las unidades del eje Y con el eje X corresponde precisamente al desplazamiento. Cuando estamos hablando de desplazamiento, la suma de las áreas que están por sobre el eje X, recuerden, son positivas, mientras que las áreas que estén por debajo del eje X son negativas, y eso es cuando estamos hablando de desplazamiento. Si estuviésemos calculando la trayectoria, todas las áreas
todas las áreas que estén bajo la curva o sobre la curva van a contar para el total. Pero en el caso de desplazamiento, solo las áreas sobre el eje X cuentan como positivas, las áreas debajo del eje X cuentan como negativas. Ahora, desde 0 a 20 tenemos esta figura. Y de 20 a 40 tenemos estas otras figuras. Ahora, fijándonos en el ítem de 0 a 20, tenemos un triángulo rectángulo con base 5 segundos y altura 10 metros sobre segundo. Un rectángulo con base 15 segundos y altura también 10 metros sobre segundo. Y otro triángulo también que tiene las mismas dimensiones que el anterior. Entonces, calculando sus áreas, tenemos que el primer triángulo representa 25 metros de desplazamiento, al rectángulo 150 metros, y el último rectángulo, como pudiésemos haber predecido, corresponde a 25 metros de desplazamiento. Sumando estos nos da que el desplazamiento entre 0 y 20 son 200 metros. Ahora, el desplazamiento entre 0 y 40 es precisamente 0 metros. ¿Por qué? Porque como habrán visto, la figura descrita por la figura que se forma, el área bajo la curva, que se forma entre 0 y 20, es exactamente la misma a la que se forma entre 20 y 40, con la diferencia de que el área está por debajo del eje X, y esto es por eso que recalcaba el hecho de que cuando estamos contando desplazamiento, las áreas que están debajo del eje X corresponden a desplazamiento negativo. Eso quiere decir de que el área que cubre esta zona que está en X positivo se cancela con la que está en X negativo. Son la misma figura con la misma área. Eso quiere decir de que el desplazamiento entre 0 y 40 fue exactamente 0. Y solamente mirando áreas y figuras podemos ahorrarnos el hecho de tener que escribir toda la ecuación de movimiento o todas las ecuaciones de movimiento eh, para los intervalos entre 0 y 40 y calcular el desplazamiento de cada una y sumarlos. Bien, este es el siguiente ejercicio. Dense el tiempo de leer el enunciado. Bien, tenemos este tren, el cual al momento de medirse su velocidad en este punto de control, la velocidad del tren son 82,4 km por hora. Pero al momento de cruzar el punto de control, la última parte del tren está desplazándose a 16,4 km por hora. Ahora, ¿cómo es que podemos conocer cuánto se tarda en desacelerar a
esa velocidad? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta el largo total del tren, que son 400 metros. Pero también vamos a darnos cuenta de algo. Como el tren es sólido, todas las partes del tren se están desplazando a la misma velocidad. Eso quiere decir de que al momento de que se le mide la velocidad cuando está entrando al punto de control, que son los 82,4 kilómetros por hora, la parte de atrás también está desplazándose a 82,4 kilómetros por hora. Entonces, podemos deducir de que la punta del tren, cuando ya haya pasado completamente el tren, también se está desplazando a 16,4 kilómetros por hora. Eso quiere decir de que del único movimiento que tenemos que preocuparnos es el movimiento desde la punta más cerca, desde la primera punta del tren con nuestro marco de referencia en el punto de control hasta que se desplaza 400 metros y su velocidad es 16,4 kilómetros por hora. Ahora, tenemos que transformar nuestras velocidades a metros sobre segundos. Y esta es la transformación. Ahora nos ayudamos de la relación entre velocidades, aceleración y desplazamiento. La velocidad final es claramente la velocidad menor porque sabemos de que está desacelerando. Y la velocidad inicial es la mayor. En el lapso de tiempo en el que está desacelerando, se desplaza 400 metros. Aproximando el resultado, esto nos da que la aceleración es aproximadamente menos 0,0629 metros segundo cuadrado. Ahora, nosotros podemos usar la ecuación de movimiento para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para encontrar cuánto se tardó el tren en desacelerar. Ingresamos la velocidad inicial. Recordamos de que es la velocidad inicial de la punta del tren. Empieza con lo que encontramos que era 22,8 periódico metros por segundo y termina con 4,5 metros sobre segundo. Ahora, queremos saber el tiempo en el cual esta punta del tren estaba a 400 metros de nuestro marco de referencia. Así que reemplazamos x de t con 400. La única forma de resolver esto es con la ecuación cuadrática. Así que la ecuación cuadrática nos da una solución positiva de 43,62 segundos y una solución también positiva para el signo negativo de la raíz del discriminador de 29,16 segundos. Ahora, ¿cuál de estos dos es? Dado de que tenemos un movimiento en el cual la velocidad y la aceleración tienen sentidos negativos, eso quiere decir no solamente de que el móvil se está desacelerando, está disminuyendo la magnitud de su velocidad, sino de que también
en algún momento la velocidad va a ser 0 y luego va a ser negativa. La aceleración, en este caso, también tiene sentido negativo. Entonces, va a pasar por los 400 metros, va a desacelerar hasta que su velocidad es 0 y si seguimos la ecuación estrictamente en su sentido más matemático y más estricto, el móvil debería devolverse. El móvil debería devolverse nuevamente y estaría pasando nuevamente por 400 metros. Esa sería la segunda vez y primero tiene que pasar claramente una primera vez por 400 metros. Así que es el tiempo menor. En este caso es la solución para el signo negativo de la raíz del discriminante y la solución es aproximadamente 29,16 segundos. Este va a ser el último ejercicio de la videoguía. Es el tiempo de leer el enunciado. Aquí tenemos 3 subítems. ¿Qué rapidez máxima se alcanzó? ¿Qué fracción de la distancia total se cubrió con rapidez constante? ¿Y cuánto tardó el viaje? Ahora, tenemos que analizar nuestra situación. Tenemos el cohete que parte en la base lunar 1 y parte con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para una longitud desconocida p durante 15 minutos. Luego, mantiene la velocidad constante por una longitud desconocida que vamos a llamar q, y como su rapidez es constante, o en este caso es la velocidad porque viaja en línea recta y en un solo sentido, así que la rapidez es equivalente en este caso a la velocidad. En fin, se desplaza por una cantidad de tiempo desconocida, por una longitud desconocida con velocidad constante. Y luego tenemos otro último tramo en el cual desacelera para aterrizar en la Luna con velocidad 0. Ese tramo dura 15 minutos y sucede por una longitud que vamos a llamar R. Ahora, nosotros sabemos, claramente, es bastante fácil deducir, de que una vez la nave termina de acelerar en P, o sea, termina su aceleración en el tramo P, no aumenta de velocidad porque mantiene su velocidad constante después de salir del tramo P y empieza a desacelerar cuando sale del tramo Q y empieza el tramo R. Así que nosotros podemos deducir con toda seguridad de que la velocidad, la velocidad terminado el tramo P va a ser la velocidad máxima. Así que vamos a sacar nuestra ecuación de velocidad para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos con qué velocidad empezó. Empezó con el reposo, así que la velocidad inicial es 0. Sabemos por cuánto tiempo sucedió la aceleración. Fueron 15 minutos, que equivalen a 90 segundos. Y la aceleración es 20 metros sobre segundo cuadrado,
los cuales voy a usar como kilómetros segundo cuadrado, porque dado de que estamos tratando de longitudes muy largas y a gran cantidad, nos va a convenir, va a ser bastante conveniente usar kilómetros en lugar de metros, pero vamos a seguir usando segundos. Por eso es que transformé los minutos. La velocidad para 900 segundos, que son los primeros 15 minutos del movimiento, es 18 kilómetros sobre segundos. Así que sabemos con seguridad de que esa es la velocidad que se usó durante el tramo Q y es la máxima velocidad que se alcanzó. Ahora, ¿qué fracción de la distancia total se cubrió con rapidez constante? Lo que nos están preguntando aquí en términos matemáticos, en términos más concretos, es la división del largo del tramo Q con el largo total del tramo. Para esto necesitamos saber cuánto vale R, porque sabemos cuánto vale el tramo, podemos saber fácilmente cuántos es el tramo P. Para eso vamos a usar la ecuación de relación de velocidades, aceleración y desplazamiento. Sabemos de que P con Q y R son un total de 384.000 kilómetros. Si usamos la relación de velocidad, aceleración y desplazamiento para P y R, nos podemos dar cuenta de que P y R son iguales, lo cual va a simplificar bastante nuestro cálculo de cuánto es Q, porque no hay forma de saber precisamente cuánto es Q si es que no sabemos cuánto tiempo se pasó en Q o cuál es derechamente la longitud de Q. Solo sabemos la velocidad que tenía Q y el largo total, así que lo tenemos que encontrar indirectamente a través de las longitudes de P y R. Pero P y R son iguales. Así que la ecuación para encontrar Q se puede reducir a el largo total menos 2P. ¿Cuánto es P? Es cosa de despejar una de las ecuaciones anteriores y queda que P es 8.100 kilómetros. Despejando Q, tenemos que Q es 367.800 kilómetros. Y la fracción entre Q y el largo total son aproximadamente 0,958, lo que correspondería a que Q es el 95,8% del largo total del tramo. Ahora vamos con el siguiente ítem, que es cuánto tardó el viaje. Bueno, sabiendo cuánto vale Q, es cuestión de usar la definición de velocidad y despejar por el tiempo, dado de que Q es un tramo con velocidad constante. Así que el tiempo total son 15 minutos más el tiempo que se pasó en Q más 15 minutos. El tiempo para Q sería Q dividido en la velocidad de Q, la cual conocemos ya desde el primer ítem. Entonces, el tiempo que es el tiempo total del viaje son aproximadamente 20.433 segundos, lo cual me di el trabajo de transformar
lo cual resulta ser aproximadamente 6 horas, 10 minutos, 33 segundos. Y eso ha sido todo. Ha sido un agrado tenerlos nuevamente. Esta es mi última video guía y espero de que hayan agarrado suficientes habilidades para desarrollar los ejercicios que corresponden a esta unidad.